Del mundo, hoy tenemos este tutorial, bueno, estos tutoriales, porque van a ser dos, uno en el que vamos a hacer la bufanda, otro en el que vamos a hacer nuestro gorro boina. Pero quería mostrar el conjunto completo para que nadie, porque además en las fotos ya se ha desvelado que van a ser dos, con lo cual tampoco hay mucho secreto que guardar en esto, que tampoco puedo guardar un secreto, pero bueno, cuando me gusta no puedo guardar secretos. En fin, aquí está la boina, el gorro boina, que vamos a trabajar rápidamente en una sola pieza. Y divino, no sé, ideal, ¿no os parece? Muy fácil de trabajar, vamos a trabajar con punto bajo, punto de relieve y medio punto. Aquí vamos a trabajar con punto de relieve y punto alto. Ya está, solamente. Creo que en la sencillez, o sea, en el tutorial en el que hagamos la bufanda hay algún truquito que os puede ayudar o ver cosas diferentes o alternativas para hacer distintas, que yo creo muy interesantes. Si os gusta lo que veis, suscribiros al canal, darle al like, seguirme en el resto de redes y hagamos una comunidad, comentemos. Vamos con el vídeo. Chao. Primero, vídeo del gorro boina. Bien, deciros que vamos a trabajar con un gancho 6,5 y con 4 hebras muy finitas y con pelito 3 de ellas. La cuarta no, la más intenso en rosa no. Bien, esta es con lo que vamos a trabajar. Y deciros que en total las dos cosas pesadas físicamente, llegan como a 200 gramos, 210, 20 gramos. Pero que no puedo deciros cuántos metros vamos a gastar o cuánto cada uno se va a poder gastar porque no lo tengo estos ovillazos tan enormes, pero no puedo precisar cuánto es en peso o los metros de 50 gramos para poder ayudar a deciros, ¿bien? Entonces tendréis que tener lana bastante porque yo no puedo precisaros cuánto se va a gastar en metros. ¿Bien? Bueno, pues nada más, que vamos con el tutorial y que espero que os guste, como siempre. Chao. Vamos allá. Vamos a hacer este gorro. Boina, gorro, conjunto, chulísimo. Estamos trabajando con un 6,5 y 4 hebritas, acordaros. Bien, esas 4 hebras ahí mezcladitas. Un aro mágico. Vamos a empezar con un aro mágico. Acordaros, como si fuésemos a hacer un nudo corredizo que no cerramos. Y ahí vamos a poner 2 cadenitas. 1 y 2. Y ahora vamos a hacer 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos nuestro arito mágico. Lo cerramos bien del todo y cerramos nuestra vuelta con esa segunda de las cadenas. Ahí está, en un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más, 1 y 2. Voy a dar vuelta y en cada punto voy a hacer un aumento. Es decir, en lugar de 6 puntos voy a tener 12 puntos. Empiezo en el primero de los huecos que me aparece y hay 1 y 2. Voy a hacer 6 aumentos. ¿Vean? En cada hueco, en cada punto, 2 puntos. Ahí hay 1 y ahora el segundo, 2. Veréis qué chulo lo que vamos a hacer así de primeras, ¿eh? 1 y 2. A mí me gusta, me gusta. En cada punto, un punto. Perdón, en cada punto, 2. Hacemos 6 aumentos, recordar. 1 y 2.
toda la vuelta igual. Bien, llegado al final, un punto deslizado con el primero de los puntos y tenemos nuestra segunda vuelta hecha. Hacemos 2 cadenas más, damos vuelta y hacemos un punto en cada punto. Un medio punto alto en cada medio punto alto que nos encontremos. Bien, pues vamos allá. Un medio punto, otro, así toda la vuelta. Esta vez va a ser fácil. Un medio punto en cada punto. Y nos unimos con un punto deslizado en el primero de esos puntos. Ahora vamos a hacer otra vez 6 disminuciones. Vamos a disminuir, es decir, vamos a hacer 1 y 2 cadenas. Vamos a hacer una bolita. Damos la vuelta y vamos a disminuir. Voy a darle la vuelta así para trabajar más fácil. 2 cadenas y ahora en toda la vuelta vamos a hacer disminuciones. Vamos a trabajar 2 medios puntos altos juntos. Enganchamos el primero, hebrita con el segundo y así toda la vuelta. Todos los quitamos. Ahí está. Otra vez el siguiente y el siguiente que se cierran juntos. Está cerrando 2 juntos, ¿vale? 2 puntos, cada 2. Vamos a dejarlo en la mitad de los puntos que teníamos. Bien, venga, pues vamos allá. Cerramos igual con el primero de los puntos y tenemos nuestra bolita ya lista. Y nos vamos a poner a tejer de nuevo. ¿Qué vamos a hacer ahora que ya tenemos nuestra bolita? Esta es nuestra bola de nuestro gorrito. ¿Os imagináis, no? Una bolita ahí. Bueno, pues ahora, otra vez, 2 cadenas, 1 y 2, para hacer un aumento en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues vamos a ir haciendo otra vez un medio punto y otro medio punto en cada punto, es decir, 6 aumentos. Como hiciéramos aquí, repetimos ahora, solo que el agujerito que tenemos es un poquito más grande. Bien, pues vamos a hacer todos los puntos, los 6 puntos, vamos a sacar 12 en total. 1 y 2. Otra vez, al siguiente. 1 y 2. El siguiente, espera, voy moviendo esto así. Ahí. 1 y 2. Otro, 1 y 2. Ya nos queda el último por hacer. A ver si somos medio capaces. 1 y 2. Y volvemos a cerrar con el primero de los puntos. Bien. ¿Sí? Hemos empezado a hacer ya nuestro gorrito. Para la siguiente vuelta, 1 y 2 y volvemos a hacer. De los 12 que tenemos vamos a convertir en 24. En cada punto vamos a hacer un aumento, ¿vale? O sea, ahora aquí hay 12 puntos, pues vamos a conseguir tener 24 al acabar la vuelta. 2 en cada uno. ¿Bien? Pues vamos con el primero, un punto, un medio punto alto. Todo el tiempo vamos a trabajar en medio punto alto. Entonces estamos haciendo 2 puntos, 2 medios puntos altos en cada punto. Teníamos 12, acabaremos con 24. Y así es como vamos a ir creciendo ahora nuestro gorrito medio boina, medio... Bueno, este conjunto la verdad es que es muy lindo. Y luego tiene esta mezcla de colores que lo hace vintage. Ya vais a ver. 1 y 2. 1 y 2. Bueno, toda la vuelta en medios puntos altos. ¿Vale? Venga, pues vamos allá. Nos volvemos a encontrar cuando ya esté.
Hemos acabado con los puntos y nos enganchamos con el primero de nuestros puntos con un punto deslizado. Mirad, parece un llavero, un chupete. Hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Damos vuelta. Bien, ahora, de cada 2 puntos, bien, en cada punto vamos a hacer un punto de relieve tomado por detrás, ¿vale? En el primero de los puntos, un punto de relieve tomado por detrás. Ahí está. ¿Bien? Y en el siguiente vamos a hacer un medio punto alto y un aumento de ese medio punto alto. ¿Bien? Los siguientes puntos de aumento. El primero, un punto de relieve tomado por detrás. Aquel en el que dejamos el punto de la vuelta anterior, lo vamos a dejar atrás de nuestro gancho. ¿Bien? Ahí lo sacamos y ahí está. Y ahora en el otro punto de los dos de cada aumento de la vuelta anterior, en el otro hacemos el aumento. Un medio punto y otro medio punto alto. Bien. Vamos con el siguiente grupito de aumentos en la vuelta anterior. De los 2 que teníamos, el primero, un punto de relieve tomado por detrás. Ahí. 1. Muy bien. Y en el otro, el aumento. Un medio punto alto y otro medio punto alto. Bien, así vamos a ir repitiendo toda la vuelta. ¿Veis? Se nos va a ir quedando el punto de relieve por delante en la parte de delante. Por eso aquí estamos trabajando el punto por detrás. Bueno, así hacemos toda la vuelta. ¿Vale? Teníamos 24 puntos, pues como estamos haciendo 12 aumentos, vamos a acabar con 36 puntos al finalizar esta vuelta. ¿Bien? Venga, pues vamos allá. Terminamos la vuelta y 2 cadenas para dar vuelta, subir y empezar a hacer, veréis. Yo hice el punto alto de relieve y 2 puntos. Pues ahora yo voy a hacer un aumento. Bien. En mi primer punto hago un medio punto alto. En el segundo hago mi aumento, 1 y 2. Y después el punto alto, que esta vez es de relieve, por delante. Dejo mi punto de la vuelta anterior por delante de mi gancho. Bien. Tenemos el primero de los huequitos de las divisiones ya hechas. Vamos con el siguiente. Ahí tenemos nuestros 2 puntos y el punto de relieve. Entonces aquí, en el primero de los puntos no voy a hacer aumento ni nada. Hago el punto y listo. En el segundo hago el punto y el aumento. Bien, 2 medios puntos altos en el punto. Y me voy a hacer el punto de relieve por delante y lo hago. Seguido, vamos al siguiente de los puntos y hago un medio punto alto. En el siguiente, el punto medio alto y su aumento. Bien. Y nos vamos al punto de relieve, que lo hacemos en esta vuelta por delante. En la siguiente será por detrás y así todo el tiempo. Bien. Medio punto y el aumento. Y relieve. Vamos a ir en cada vuelta aumentando entre los puntos de relieve que van a convertirse como en raíles de nuestro gorro. Esta va a ser la línea que va a llevar nuestro gorro, nuestras líneas. Entonces, cada vuelta vamos a ir haciendo aumentos entre medias. ¿Ya? Ahí vamos a ir haciendo. Pues vamos allá entonces. Haciendo el aumento, 1 y 2 y relieve. En esta ocasión, por delante. Bueno, pues vamos a hacer toda la vuelta así y vamos a ver cómo haríamos la de atrás. Vamos allá. 1, 2. Y el aumento. Y ahora relieve.
toda la vuelta. Vamos a hacer toda la vuelta y vemos cómo acabamos la siguiente. Bien, la vuelta la vamos a terminar con el último punto de relieve que hay, que nos hace y nos cierra las divisiones. Bien, bueno, cerramos con el primero de los puntos en un punto deslizado y 2 puntos, 2 cadenas para dar la vuelta. Y empezamos haciendo los puntos como se nos presentan. ¿Es un punto de relieve el primero? Pues le hacemos tal cual está. ¿Porque es por detrás? Pues por detrás. Y seguido hacemos los medios puntos altos. El primero sin aumento. El del medio con aumento, porque teníamos 3, ahora vamos a tener 4 entre punto de relieve y punto de relieve. Y el tercero. Bien, y hacemos el de relieve. Vamos a hacerlo porque así ya vemos nuestra Bien, tenemos el punto de relieve y entre medias 1, 2, 3 y 4. Hemos hecho un aumento. Vamos allá con el siguiente. Entonces, un medio punto y un aumento. 1 y 2. Y ahora el último, porque teníamos 3, ahora tenemos 4. Y ya el punto de relieve, que siempre en esta vuelta pues va a ser por detrás. Bien, pues nada, ya tenemos solo que repetir la vuelta haciendo eso. Un medio punto y su aumento, un medio punto y el de relieve por detrás. Bien, bueno, pues así nos hacemos toda la vuelta, que si os fijáis seguimos dándole forma a nuestro gorrito, ¿vale? Venga, pues hacemos toda la vuelta haciendo eso. Vamos allá. 1. Terminamos la vuelta. Ahora mismo tenemos 12 tranchetes, 12 porciones de 5 puntos, o sea, tenemos 60 puntos. Vamos a aumentar otros 12 y vamos a ver cómo se nos va de grande, porque yo creo que con esos ya tendremos suficientes para nuestra boina. Y empezaremos a hacer vueltas sin crecer. Pero, ojo, cada uno tendrá que valorar el tamaño para el que quiera. Bueno, entonces ya cerré la vuelta. Lo mismo, 2 cadenas, damos vuelta y aumentamos de nuevo en el hueco entre los puntos de relieve. Vamos con el primero de los puntos y hacemos un medio punto alto. 1. En el 2 tampoco. En el 3 vamos a hacer el aumento. 1 y 2. Y en el último 4. Ya tenemos 5 puntos. Y hacemos el de relieve, en este caso, por delante. Y seguimos con nuestros puntos. El primero medio punto alto, el segundo medio punto alto, ahí está. El segundo medio punto alto y el tercero hago el aumento 1 y 2. Y el cuarto. Ahora entre punto de relieve y punto de relieve tengo 5 puntos altos. Y vamos allá con el punto entre porción, entre punto de relieve y punto de relieve tengo 5 puntos medios altos. Seguimos, vamos allá, repetimos ya todo el tiempo en los dos primeros 2 medios puntos altos y en el tercero hacemos el aumento. 1 y 2 y el último. Bien. Bueno, pues vamos a hacer así toda la vuelta. Y después vamos a tejer unas cuantas sin que aumentemos. Sencillamente haremos los puntos tal cual nos vengan para crecer nuestra boina. 1 y 2. Y así. ¿Vale? Entonces hacemos toda la vuelta
haciendo este aumento y después hacemos unas cuantas vueltas sin aumentos y sin nada. Voy a acabar esta y empezamos. Desde que aumentamos a los 5 puntos, hemos tejido en total 11 vueltas con 5 puntos de separación entre punto de relieve y punto de relieve. Hay 11 vueltas. Vamos a verlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí están los aumentos. Aquí está el aumento. Bien, entonces después de 11 vueltas tejidas así, lo que vamos a hacer es... bueno, os voy a dar una referencia de medida porque tengáis desde aquí hasta nuestra borla. Nosotros tenemos ahora 22, a ver, sí, 22 centímetros. Por si alguien necesita saber. Y de hueco, y mirar, está enorme. Vamos a mirar más o menos así que pueda daros una referencia, porque claro, está enorme, enorme, pero no voy a así más o menos. Mirad, nos mide unos 78 centímetros. Pues ahora lo vamos a reducir y lo vamos a dejar a la cabecita nuestra. ¿Qué vamos a hacer? Disminuciones. ¿Dónde? En los medios puntos altos. 1 y 2. Media vuelta. Lo primero que tenemos es el punto de relieve, que ese le hacemos sí o sí. Punto de relieve por detrás como nos toca. Y vamos al siguiente punto. Y vamos a hacer 2 disminuciones en cada hueco. Con lo cual, vamos allá. Hacemos. Entonces, después del punto de relieve, hacemos el primer punto, pero no lo cerramos. Y el segundo punto y lo cerramos juntos. El siguiente, un medio punto alto normal, no hacemos disminución ni nada. Y los dos siguientes hacemos una disminución, 1 y 2. Así es como vamos a hacer ahora toda la vuelta, porque aquí ya tenemos el punto de relieve. ¿Vale? Volvemos a hacer el primero de los puntos, lo cerramos junto con el segundo. Ahí tenemos una disminución. El del medio no hacemos nada. Y el siguiente, y los dos juntos, los dos siguientes. 1 y 2. Ahí tenemos todo el siguiente de los huequitos entre punto de relieve y punto de relieve. En lugar de 5, ahora vamos a tener 3 medios puntos altos. Bien, bueno, pues seguimos entonces haciendo así toda la vuelta. El primero y el segundo van juntos, el tercero solito y el cuarto con el quinto disminución. De repente vamos a quitarnos de golpe 24 puntos, lo que viene siendo todo este cacho. ¿Sí? Más o menos todo esto es lo que nos vamos a quitar de golpe en esta disminución. Vale, entonces vamos allá. Ahora tenemos hechos los 5, pues nos vamos al punto de relieve y seguimos el primero y el segundo. Cerramos juntos. El del medio no. Y los otros dos juntos. Vamos a hacer así toda la vuelta y vamos a ver cómo se nos ha quedado reducido el perímetro de nuestra cabecita, que ahora mismo parece una cabezota. ¿Verdad? Bueno, vamos allá. 1 y 2. Cerramos juntos. El 3. Lo que nos ha hecho ya nuestro gorro. Ha enganchado una forma terroríficamente rápida. ¿Habéis visto? Bueno, pues ahora vamos a hacer sin más y de pronto una cadena para hacer una vuelta en puntos bajos. Bien, toda la vuelta la vamos a hacer en puntos bajos. Toda la vuelta en puntos bajos. Vamos a ver si ya se nos ha quedado más o menos el perímetro que necesitamos o debemos hacer alguna disminución más, pero la haremos entre los puntos bajos. Bien, porque va a ser la forma final de nuestro gorro boina.
tenemos acabada esta vuelta de puntos bajos, bien, sin aumentos y sin nada. Si miramos, tenemos que ahora mismo, solo como en perímetro, bien, solo como en perímetro debemos tener ahora mismo unos 56 centímetros de aquí, de cabeza. No voy a hacer más disminuciones porque el punto bajo no cede e incluso tiende a reducirse un poco. Entonces vamos a hacer otra vuelta sin hacer disminuciones. Y si sigue en esa medida, ya lo tenemos listo para acabar nuestra boina. Bien, vamos a hacer toda esta vuelta sin hacer disminuciones. He girado, he cambiado el sentido y vamos a ver. Ya no nos va a hacer falta disminuir puntos. Si a alguien le está quedando todavía muy grande, porque tenga otra lana, otro punto, otra más cantidad, disminuye más hasta que tenga aquí la medida correcta. Yo no voy a disminuir más, sencillamente voy a hacer puntos bajos y como 3, 4 vueltas más. 1, 2, 3 vueltas más. Y ya está. Y tendríamos terminado nuestra fantástica gorro o boina, según queramos, pero gorro, boina. Bueno, vamos allá con las vueltitas y nos volvemos a encontrar. Vamos allá. Es decir, no hay más. Bueno, pues ahí está. Hecho 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas en punto bajo y tenemos nuestro gorro boina terminado. Solo, bueno, he cortado la hebra y lo he sacado al perímetro de la cabecita normal, pero mirar, con la gorra y con el pompón incluido, aquí está chulísimo. Bueno, no digo nada, ya habéis visto las fotos. Ah, bueno, habéis visto que es el pack, ¿no? Habéis visto cómo hemos hecho el conjunto perfecto para estar calentitos todo el invierno. ¿Veis que es tan grande que se me va de la cámara? ¿Habéis visto? ¿Qué os parece nuestro conjuntazo? No más, no hay más que decir, no hay más. No nos queda más que esconder la hebra y habremos terminado. Si queremos que nuestro pomponcito se nos quede rellenito, pues podemos ponerle algo para que esté gordete, ¿no? Y si no, podemos dejar así, podemos cerrarlo, estrangularlo, bien, dejarlo cerradito, esto ya como queramos, pero nosotros ahí ya tenemos nuestro pomponcito sacado. Bueno, espero que os haya gustado. Vamos a esconder la hebra y nos volvemos a ver, ¿va? Venga, vamos allá. Vengo. Me siento muy feliz, muy contenta de tener este tutorial hoy aquí, que con su bufanda a juego nos queda, hay hebritas por todos los lados, lo siento, perdón, que con su bufanda a juego es algo realmente espectacular. ¿O no? Ya me diréis. A mí me gusta mucho. Y nada más. Tutorial listo, tutorial acabado, hecho, todo. Si os gusta lo que veis, suscribiros al canal, le dais al like, a la campanilla para no perderos nada y seguir en el resto de redes sociales. ¿Veis? Es que es lindísimo. Me encanta este aire colegial, no sé, retro, me gusta. Es un modelo que me gusta mucho y me alegra mucho de hacer. La bufanda que me decís, reversible absolutamente igual por un lado que por el otro. O sea, y tan larga. O sea, es que es fantástico. Bueno, no tengo más nada que decir. Chao.